Bien, mis amados, vamos a entrar hoy a la tercera arma de la armadura, de toda la armadura de Dios. Yo no quiero dejar de recordarles que iniciamos con un contexto de los tiempos en los que estamos viviendo. Los tiempos en que estamos viviendo son difíciles, como lo hemos dicho una y otra vez, casi imposible de vivirlos si queremos vivir una vida de santidad, una vida que agrade a Dios en todo. Sin embargo, Dios primeramente no nos ha dejado solos. Él está presente por medio de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y aparte de eso nos ha dejado su bendita palabra, nos ha dado la dicha de poder orar. Y ahora estamos aprendiendo la necesidad de mantenernos fortalecidos en el Señor siempre, fortalecidos en Jesucristo y en el poder de su fuerza. ¿De acuerdo? ¿Estamos ubicados? Y en este proceso de poder estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, estamos estudiando toda la armadura de Dios y cada una de sus respectivas armas. Hemos ya estudiado dos, la verdad y la justicia, y hoy vamos a entrar a la tercera arma. Antes de estudiar y de conocer bien la tercera arma de toda la armadura de Dios, es necesario observar que en este pasaje bíblico, y pueden abrirlo por favor para que estén conmigo, de Efesios 6, los versículos 10 al 20, en ese trozo bíblico hay dos asuntos que son de vital importancia y que nosotros no podemos pasar por alto. El primero es el siguiente: este trozo bíblico, este pasaje que estamos estudiando, en él no se nos ordena, oigan bien, no se nos ordena, no se nos manda a ir con todas las armas a buscarle la pelea al diablo, a sus demonios, autoridades y poderes. Quiero dejar eso claro. No hay un mandamiento en este pasaje donde se nos ordene salir a pelear contra Satanás. Lo que aquí aprendemos es que debemos estar siempre listos, siempre firmes, siempre listos, siempre al pie del cañón. Debemos estar siempre, en todo momento, en toda circunstancia, listos y preparados para hacerle frente a todos los ataques de Satanás, sus desafíos, y resistirlo. Tenemos que resistirlo y mantenernos firmes. Eso es lo que dice la palabra. Por ejemplo, ¿mantenernos firmes en qué? Mantenernos firmes en la victoria que tenemos en Cristo Jesús, que Dios nos ha dado ya en Cristo Jesús. Miren los versículos 11 al 14. Yo quiero enfatizar esto. Escúcheme acá. Yo quiero enfatizar esto. A nosotros se nos ha enseñado que este pasaje es para pelear contra Satanás, que estas instrucciones son para pelear contra Satanás, por lo cual tenemos que colocarnos la armadura para pelear contra los demonios, para pelear contra las potestades. Pero si usted lee el pasaje con mucho cuidado, se va a dar cuenta que aquí no hay esa orden. No se nos ha dado la orden de salir a pelear contra los demonios. Esa no es la misión del creyente, esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia tiene que ver con la tercera arma, pero lo que sí debemos estar es listos y preparados con toda esta armadura, con todas estas armas, para hacerle frente a todos los ataques del diablo en cualquier momento y mantenernos firmes. Se lo voy a demostrar. Mire lo que dice el versículo 11. ¿Ya están conmigo? Versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. ¿Aló? ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos que salir a buscar la pelea a Satanás? ¿Ah? ¿Eso es lo que está diciendo el pasaje? Debemos estar preparados, eso sí, con toda la armadura de Dios, para poder estar firmes contra las acechanzas de Satanás, de sus demonios. Y así dice el versículo 12, la razón, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora mire lo que dice el versículo siguiente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como firmes. Yo les pregunto, ¿este texto que estamos estudiando nos ordena salir a la batalla contra Satanás? ¿Eso es lo que nos ordena? ¿Eso es lo que nos enseña? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? Contéstenme. ¿Sí o no? No en absoluto. Entonces sigue diciendo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amados, no podemos olvidar que la verdad y la justicia son el fundamento de toda la armadura de Dios. Y esto no lo podemos pasar por alto. Nosotros no podemos andar una vida sin tener en cuenta exactamente dónde estamos ubicados y para qué Dios nos tiene aquí. En segundo lugar, la tercera arma, escúcheme bien, esa sí es un arma para penetrar en el territorio de Satanás. Oigan bien, esta sí es un arma en la que se nos ordena penetrar en el territorio de Satanás. Escúcheme, con un propósito bien claro y bien definido. Es algo que está señalado, que está indicado. No es para cualquier cosa, es para algo especial. Dice, nosotros tenemos que penetrar al territorio de Satanás, con el propósito único de arrebatarle o liberar a hombres y mujeres con el poderoso mensaje del Evangelio de la Paz. ¿Aló? A ver, ¿me he hecho entender? Las dos primeras armas es para estar ¿cómo? Firmes. ¿Y la tercera arma es para qué? Para que ese soldado de Jesucristo, ese hijo de Dios, ese creyente, tenga el poder y la capacidad ¿de qué? ¿De esperar que venga Satanás a traernos a las almas acá? Eso es, así es. Sino para entrar a su propio territorio, donde Él está con ellos cautivos, y allí arrebatarlos, allí sacarlos a la fuerza, empujarlos a la fuerza, traerlos al reino de Dios. Eso tiene que ver con la tercera arma. Pablo nos dice en Efesios capítulo 3, mire lo que nos dice en Efesios capítulo 3. Pablo nos está hablando aquí de la responsabilidad que tenemos tanto a nivel personal como a nivel de toda la iglesia. Es decir, a mí personalmente, a ti personalmente y a toda la iglesia. Pablo dice en el capítulo 3, versículo 8 de Efesios, dice así: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. No está refiriéndose aquí que es menos que de los demás apóstoles. Está diciendo que es menos que cualquier creyente. Está diciendo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cómo lo llama? Una gracia. Es un privilegio que Pablo consideraba que anunciar el Evangelio era una gracia. Dice,
esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que, oigan bien, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién. Dígamelo en voz alta, ¿por medio de quién? De la iglesia. Ahora, no me digan la iglesia, dígame por medio de mí. Contésteme, ¿por medio de quién? Exacto, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Se da cuenta? ¿Aló? Mire, cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos evangelizando, escúchenme, no es simplemente hablando con una persona, escúchenme eso, no es solamente hablando con una persona. Estamos penetrando en el reino de Satanás. Esa persona que no tiene a Cristo le pertenece a Satanás y él no quiere que se la arrebatemos. Así que la batalla es grande. Y por eso dice Pablo que cuando estamos predicándole a las potestades y a los gobernadores que están en las regiones celestiales. Vamos a cambiar esa mentalidad que tenemos. La gente sin Cristo está esclavizada por el poder de Satanás, la presencia de Satanás en la vida de los hombres y las mujeres que no tienen a Cristo, porque los tiene cautivo, le tiene cautivo la mente, no entienden, no pueden comprender, se burlan. Son esclavos, hermanos, esclavos del poder satánico. Y cuando estamos predicando la palabra, estamos predicándole a esas personas, pero también contra esas potestades. Miren bien el texto, por favor, mírenlo bien. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Vamos claro hasta ahora? ¿Me estoy haciendo entender hasta ahora? ¿Sí? Ok. Las dos primeras armas para mantenernos firmes y para poder luego con esas dos primeras armas, con base en esas dos primeras armas, hombres y mujeres que hablamos la verdad, hombres y mujeres que hacemos justicia, ahora podemos ir y penetrar allí donde están las obras y a los hombres y mujeres cautivos por el poder de los demonios, de las potestades que gobiernan este mundo de tinieblas. Aquí entramos entonces a ver cuál es la tercera arma. Yo la he titulado, la tercera arma la he titulado así para los que están tomando notas. Siempre listos para salir a anunciar el Evangelio de la paz. Esa es la tercera arma. Siempre listos. ¿Para qué? Para salir a anunciar el Evangelio de la paz. Escúcheme. No es cualquier evangelio, es el evangelio de la paz. Yo le pregunto, ¿la gente sin Cristo tiene paz? ¿Tiene el gozo del Señor? ¿Está reconciliado con Dios? ¿Quién lo tiene cautivo? Cuando una persona está cautiva y el Espíritu Santo nos usa para predicarle el evangelio, y el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio, y esa persona se convierte, lo primero que recibe es liberación de sus pecados, libertad en Cristo, el gozo de la reconciliación con Dios, del perdón de sus pecados. Esa es la obra que Dios ha confiado en las manos tuyas y en las manos mías, para que salgamos a predicar. No crean ustedes que vamos a salir a predicar en un territorio fácil, en un territorio donde no hay problemas.
Jesús le dijo a los apóstoles, vayan como ovejas en medio de lobos. ¿Oyeron eso? Escúchenme, no es tanto los hombres y mujeres que sean lobos, es lo que hay detrás de esos hombres y mujeres que los hacen actuar como lobos rapaces. ¿Me estoy haciendo entender? Así como el Espíritu Santo está en nosotros y nos gobierna, el espíritu de Satanás tiene cautivo a los hombres y mujeres sin Cristo. Yo tengo que ir con la armadura de la verdad y de la justicia y la presencia, el poder del Espíritu Santo para hablar el Evangelio, porque es una batalla espiritual con demonios el rescatar a hombres y mujeres. Por eso que tenemos que vivir una vida de santidad, una vida de verdad, de justicia, para predicar el Evangelio. Pero escúcheme, si usted dice, yo todavía no tengo esa clase de vida, así que no estoy en condiciones de predicar, se lo está comiendo Satanás. Usted está sirviéndole a Satanás, porque Dios no lo ha mandado a usted para que usted viva esa clase de vida, sino para que siempre esté listo, preparado para predicar el Evangelio, para predicar el Evangelio, para predicar el Evangelio. Vamos a mirar el texto, Efesios 6:15. La Biblia latinoamericana, en la revisión de 1995 dice, tengan buen calzado, estando listos para propagar el Evangelio de la paz. ¿Tengan qué? Buen calzado. La Biblia de lenguaje sencillo dice, compartan la buena noticia de la paz, estén listos para anunciarla. Y oigan bien lo que dice la versión Dios habla hoy. Me impresiona lo que dice, porque esta es una Biblia es una versión que fue hecha en un convenio entre católicos y protestantes. Y uno ve que tiene muchas tendencias más a la doctrina católica que a la doctrina evangélica. Y por eso hay que tener mucho cuidado con esta Biblia. Pero me impresiona lo que dice. Oigan lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Dice, estén siempre listos para salir a anunciar el Evangelio de la paz. ¿Aló? ¿Cómo dice? Estén como siempre listos. ¿Para qué? Para salir, siempre listos, siempre disponibles. No mañana, no tengo tiempo hoy, no puedo, no me alcanza el tiempo. Oh, si yo pudiera, no. Siempre listos para salir a anunciar el Evangelio de la paz. La versión titulada Palabra de Dios para Todos dice, prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de paz. La Biblia del mundo hispano dice, y calzados los pies, oigan, con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Y la Nueva Versión Internacional, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. ¿Cuál es la orden? Aquí sí que hay una orden. Siempre listos para hacerlo. ¿Dónde se realiza eso? Qué bueno y qué fácil es evangelizar a una persona que viene de visita acá. Pero ir al territorio de Satanás, ¿es fácil? ¿Aló? ¿Es fácil? Pero hay que ir. Y escúchame, si tú y yo no vamos, mire lo que están sucediendo, dos cosas. Número uno, desobediencia total, rebeldía, soberbia de parte nuestra por no obedecer la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es la segunda cosa? Estamos complaciendo a Satanás y no a Dios. Estamos tranquilos, no nos importa nada
los esclavos que Satanás tiene. No estamos haciendo la voluntad de Dios. No estamos cumpliendo la verdadera misión de la iglesia aquí en la tierra. Y se dan cuenta que aquí no se trata de una ceremonia en la que yo me pongo la armadura. ¿Cómo es que yo me pongo la armadura y no evangelizo? Explíquenme eso. Pero si quiero tener la armadura puesta, tengo que salir ¿a qué? A evangelizar, a rescatar a los hombres y mujeres. Hermanos, ¿cuántos creen, porque esto hay que definirlo, cuántos creen que la gente sin Cristo es esclava de Satanás? ¿Cuántos creen que la gente sin Cristo va para el infierno sin Cristo? ¿Cuántos creen que la gente sin Cristo está muertas en delitos y pecados? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que nosotros tenemos la misión de rescatar a esas personas para Cristo? El amén aquí fue flojo en comparación con los anteriores. ¿O es que me los cogí cansados? ¿Aló? ¿Cuántos creen que esa es tarea de nosotros? ¿Tarea de quién? ¿Tarea de quién? ¿Por capricho de Luis Sánchez? Es la palabra. ¿Cuántos quieren tener toda la armadura de Dios? No puedes tener toda la armadura de Dios si no estás evangelizando. Sea quien fuere, no importa, la Biblia lo dice, no lo digo yo. Dice que debo tener toda la armadura de Dios, y parte de la armadura de Dios es evangelizar. ¿Estás listo para evangelizar? Para rescatar a los hombres y a las mujeres sin Cristo. Dios no nos ha puesto ni nos ha ubicado en medio de una gente sin Cristo, en medio de una soledad muerta espiritualmente, para que nos lamentemos de ellos, sino para que tengamos compasión porque están muertos en delitos y pecados, en maldades y perversiones, están apartados de Dios, han sido expulsados de la gloria de Dios. Son hombres y mujeres bajo la esclavitud del pecado y de los poderes del infierno. Lo creas tú o no lo creas, lo entienda o no lo entienda, esa es la condición de todo hombre sin Cristo, de toda mujer sin Cristo. Dios nos ha colocado en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, de la cual muchos creyentes que han sido incrédulos y desobedientes han salido y están ahora fuera, apartados de la verdad y de la justicia de Dios, y están siguiendo doctrinas de hombres. Escúchenme, eso ha sido el problema grave, que la iglesia, escúchenme, que la iglesia, en vez de rescatar a hombres y mujeres allá en el territorio de Satanás, Satanás ha entrado a las iglesias y se ha llevado a los creyentes para doctrinas enfermas. ¿Cierto o no? Dígame, ¿por qué? Porque la iglesia, los creyentes, no nos hemos mantenido firmes en la verdad y la justicia de Dios. Porque no estamos armados. Es decir, nosotros que deberíamos estar arrebatándole a Satanás, él entra libremente y nos arrebata creyentes. Y no es responsabilidad nada más del pastor, es de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Y sabe cuándo comienza Satanás a hacer de las suyas para arrebatar a los creyentes? Cuando logra colocar en usted la incredulidad, la dureza de su corazón, la indiferencia por las cosas de Dios, la mundanalidad, la rebeldía, el orgullo, la soberbia. Eso no entra de un momento para otro, eso es un proceso que va entrando en el corazón. En la medida que tú descuidas tu vida con el Señor, poco a poco tú te sientes que vas siendo aislado, y cuando ya no puedes más, allí te toma Satanás. ¿Por qué? Porque no estás preparado, porque no estás fortalecido, porque no estás en la comunión del Señor. ¿No les parece serio eso? Armados con la verdad y la justicia, pero también con la disposición de predicar el Evangelio. Dios nos ha ubicado
en Cristo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esta iglesia, aun cuando no es del mundo, está en medio del mundo, está en donde reina Satanás. Así está la iglesia, metida en este mundo donde Satanás reina, donde hay oposición de toda índole. Por eso dice la Escritura realmente que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Miren el versículo 12 para que se den cuenta, lo voy a leer en varias versiones. Versículo 12. En la Biblia latinoamericana dice, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas en el mundo de arriba. Lenguaje sencillo dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. La Reina Valera avanzada dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. La versión internacional agrega, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nosotros debemos valorar primeramente de dónde fuimos sacados nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Tú y yo, nosotros éramos esclavos de Satanás, éramos templo de Satanás, éramos miembros del infierno, no pertenecíamos al reino de Dios porque habíamos sido expulsados del reino de Dios. Pero Dios tuvo misericordia y no solamente nos mandó al Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo, sino que un día usó a alguien, a algún ser humano, o a un mensaje por la radio, por la televisión, o un tratado, o la lectura de la palabra, o el testimonio, o una enfermedad, cualquier cosa, Él utilizó para conquistar tu corazón y para sacarte del infierno. Y te dice ahora, de gracia has recibido para que des de gracia a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Hermanos míos, se acabó este tiempo entre nosotros. Hermanos, yo quiero decirte esta palabra y te la digo con autoridad y escúchame, en el nombre de Jesucristo, tú como yo somos responsables por los perdidos y la sangre de ellos será demandada, porque todos los días tenemos la oportunidad de evangelizar y no lo hacemos. Estamos en desobediencia, estamos en pecado, estamos agradando a Satanás, los demonios se burlan de nosotros, por eso no hay todas las abundantes bendiciones que deseamos a partir de la persona, del hogar y de la familia y de la iglesia. Si queremos que Dios nos bendiga, vamos a obedecer la palabra de Dios. Y tú no puedes seguir allí siendo indiferente por tus familiares, no puedes seguir siendo indiferente por tus amigos, por tus compañeros de estudio, por tus compañeros de trabajo, no puedes seguir siendo indiferente. Dios quiere la salvación de esa gente, Dios quiere rescatarlos, Dios nos ha dado el poder para hacerlo y vamos a llevarles a ellos no el testimonio nuestro nada más, sino el poder del Evangelio de Jesucristo que los salva, que los limpia, que los rescata de la maldad en que Satanás los tiene. ¿De quién es esa responsabilidad? Amados, Dios en su soberanía nos ha ubicado en medio de todas estas adversidades que son gravísimas y peligrosas. Allí hemos sido enviados por Dios como ovejas en medio de lobos para que tú y yo seamos sal y luz, para que salgamos con amor, sabiduría, prudencia y con el poder del Espíritu Santo a compartir el Evangelio de la paz
el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú ya no crees que el evangelio es poder de Dios para salvarlo, estás en peligro de muerte. Tú tienes que seguir creyendo que el evangelio es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios para salvar a los perdidos. Y tú tienes que compartir ese evangelio. Es responsabilidad de todos nosotros. ¿Les quedó claro? ¿Cuántos quieren tener toda la armadura de Dios? No una parte de la armadura, toda la armadura. Este es el mandamiento que tú y yo tenemos que cumplir, practicar, vivirlo como una de las armas que forman toda la armadura de Dios. Esta arma es poderosísima porque va directamente contra el pecado, contra el poder de Satanás, contra el infierno, para sacar a hombres y proclamarles y llevarles el evangelio de la paz. Deja que el Espíritu Santo te ministre ahí donde estás. Deja que el Espíritu Santo te hable. La razón de ser de tu vida aquí, la razón de ser de tu vida aquí, escúchenme, no se distraigan. La razón de ser de tu vida aquí en este mundo es proclamar el evangelio. Es proclamar el evangelio. Ser miembros de la alabanza, ser miembros de servidores, ser pastores, tener cualquier ministerio que Dios nos ha dado, eso es algo bueno, santo y agradable delante de Dios. Pero el ministerio que está por encima de todos los ministerios, que es más que un ministerio, es una orden de Dios, es salvar a los perdidos. Señores de la alabanza, si ustedes no evangelizan, no están haciendo la obra de Dios. Señores de servidores, si no lo hacen, cualquiera de los ministerios, los de administración, todos los ministerios, cada persona no se gloríe solo en lo que está sirviendo en el ministerio, lo que está haciendo en el ministerio, no se gloríe en eso, porque hay algo más noble que eso que usted está haciendo. Lo más noble que usted puede hacer es ganar, es salvar, es buscar, es rescatar a hombres, seres humanos que están en el poder de Satanás y rescatarlo con el poder del evangelio. No hay cosa más noble que eso que usted puede hacer. No hay nada comparable con esto. Esto es lo más noble, lo más glorioso. Y no te sigas gloriando con lo que hasta ahora estás haciendo o has hecho. Si tu agenda está indicando de que hay un gran déficit de evangelización, comienza a ponerte al día, porque es tiempo de que lo hagas. Cuando tomamos esta arma y salimos a compartir el evangelio de la paz y del poder de Dios con hombres y mujeres, quienes a creer y aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal y Señor de sus vidas, por la fe, con genuino arrepentimiento, ellos reciben el perdón, ellos reciben la limpieza de todos sus pecados, ellos son libres de la muerte eterna, ellos son libres del infierno y de los demonios, y así reciben el derecho de ser hijos de Dios. Pero ellos nunca podrán hacerlo hasta cuando la iglesia, los creyentes, todos salgamos a predicar el evangelio. Hermanos, además, ellos tendrán el privilegio de ser templos del Espíritu Santo, con una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Por lo cual, esta arma requiere de ti y requiere de mí. ¿Estamos de acuerdo? Que nos calcemos los pies con el apresto del evangelio, de la paz y del poder de Dios. Esto quiere decir que vivamos de acuerdo con la doctrina del evangelio y del poder de Dios. ¿Para qué? Para luego enseñar lo que estamos viviendo conforme la dirección del Espíritu Santo, armados de la verdad, armados de la justicia de Dios, y que siempre estemos listos y preparados para abrir la boca y compartir el evangelio. Yo estoy seguro de una cosa, yo estoy seguro de eso.
Creo que nunca antes en toda tu vida cristiana has oído un llamamiento tan fuerte como que Dios nos está haciendo en el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Así que hasta este punto Dios ha llegado, porque tiene misericordia de nosotros y quiere salvar a esos familiares y amigos y compañeros. Ya es tiempo para dejar esa pesadez, esa indiferencia. Sé que el Espíritu Santo está obrando, lo estoy percibiendo en mi espíritu. Aquí estoy gozándome del gozo del Señor. Está hablando, está redarguyendo. Permitamos que Dios se glorifique en nosotros. Permitamos que Dios se gloríe en nosotros. Mire la orden. Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él sí tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y contra los demonios y contra todas las potestades. Pero Él depende de nosotros también. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ya conocemos esa cita. Permítame decirles algo. A menos que nos arrepintamos, a menos que cambiemos de actitud, escúcheme bien, una de las primeras citas bíblicas que Dios, el Señor Jesús, cuando estemos frente a su tribunal de justicia, cuando estemos frente al tribunal del Señor, una de las primeras citas bíblicas por la que vamos a ser juzgados es por esta. Tenemos que darle cuenta a Dios de esta orden, de ir y hacer discípulos. Pero si nosotros nos arrepentimos y cambiamos de actitud y lo hacemos, vamos a recibir lo que Dios quiera darnos conforme su gracia y su amor, porque lo hacemos. Ahora, no se nos garantiza que toda persona a la que le hablemos se va a convertir, pero nosotros no tenemos la misión de convertirlos. Tenemos la misión de abrir la boca, de hablarles una y otra vez en todo momento, y el Espíritu Santo es el que va a darle la conversión a ellos. ¿De acuerdo? Si evangelizas hoy 1, 2, 3, mañana 4, 5 y ninguno se convierte, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue hablando, que en su momento verás los resultados de la semilla que se siembra. Esa cita que leímos la conocen en Mateo 28, 18 al 20. La leí en la Nueva Versión Internacional. Escúcheme esto. El mundo nos rechaza. ¿Sabe por qué nos rechazan? El mundo nos rechaza porque no conocen la verdad. Si los hombres y mujeres que están bajo la esclavitud del diablo conocieran la verdad, no nos rechazarían, nos abrazarían y nos recibirían. El mundo se burla de nosotros. El mundo nos considera ignorantes, nos consideran locos, ¿cierto o no? Porque creemos en Dios. Y nosotros muchas veces, escúcheme, le creemos al mundo. Nos consideramos locos. Aceptamos las burlas y el rechazo. Entonces decimos, yo no voy a hablarle allí porque me van a rechazar a mí. ¿Y qué importa que me rechacen a mí con tal de que reciban a Cristo? ¿Quién es más importante? ¿Yo
o Cristo? Aló, aló, ¿quién es más importante? ¿Tú o Cristo? No importa que nos rechacen, lo que importa es que ellos entiendan y escuchen el Evangelio por boca de aquel que está siendo rechazado. Y un día el Espíritu Santo los toma y se convierten. Y el día que vengan, ellos mismos vendrán a decir: ay, hermano, perdóname, yo era uno de los que me burlaba de ti. Aquí vino alguien a confesar: mire, pastor, yo era uno de los que le dañé el techo más de una vez, le tiraba piedra aquí, pero aquí estoy. Él era un ignorante, aun cuando nos consideraba ignorante a nosotros, pero él ignoraba la verdad. Frente a esto, mire lo que dice Pablo. Oigan lo que dice: ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Aló? Yo le voy a dar la cita, no se preocupen por buscarla. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y de locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Estaba leyendo en 1 Corintios 1, 21 al 25 en versión internacional. 1 Corintios 1, versículos 21 al 25 en versión internacional. Creo que Pablo, que era hijo de Dios y un varón de Dios, es un gran ejemplo para nosotros. Él dice: sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, y ay de mí si no predico el Evangelio. Lo dice en 1 Corintios 9:16 en versión internacional. Lo quiero repetir para que capten bien. Cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Un hombre de Dios, un varón de Dios que había tenido tantas revelaciones y tanto conocimiento, llegando a esta conclusión es porque entiende la profundidad del significado de la necesidad de predicar el Evangelio. ¿Cierto? Así que él sí es un gran ejemplo para nosotros. Él nos marca un ejemplo que todos nosotros debemos seguir. Pablo dice: yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En Gálatas 2, 19 y 20. Pablo me reta a mí y creo que te debe retar a ti, y nos enseña una gran necesidad de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio con las estrategias que el Espíritu Santo nos dé. Dice: ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Oigan, hermanos, la predicación del Evangelio es ¿qué? Una orden que yo debo
Cumplir. Una orden que yo debo, ¿qué? Cumplir. Y de acuerdo con lo que estamos aprendiendo, hace parte de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente. Perdóneme, pero voy a ser muy honesto con unas cosas que yo veo que están sucediendo. Hay muchos creyentes llenos de orgullo, ya por la profesión, ya por la posición, ya por el dinero, ya por lo que sea. Muchos creyentes sin humildad. Muchos creyentes que no les importa mantener la unidad del Espíritu Santo. Hay muchos creyentes hablando mentiras y siendo injustos y complaciéndose con la mentira y con la injusticia. Así no se puede proclamar el Evangelio. Estamos agradando al diablo. Creo que necesitamos arrepentirnos, pero tenemos que ser conscientes de que nos vamos a arrepentir. Es un pecado de desobediencia. La desobediencia viene de la soberbia, y la soberbia es simplemente no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es una rebelión contra Dios. Necesitamos proclamar el Evangelio de la paz, del poder de Dios a hombres y mujeres. Y la gran mayoría de nosotros, escúchenme, despreciamos esa palabra. La pisoteamos, la tenemos en poco, no nos importa. Y claro, eso trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias, la soberbia trae consecuencias, el pisotear la palabra de Dios trae consecuencias. Y quiero terminar regalándoles unas citas bíblicas. Creo que todos los que desean que Dios les siga hablando van a leerlas. Los que no, no. Pero yo quiero confiar en que cada uno de ustedes tiene interés en seguir oyendo la voz de Dios, ¿de acuerdo? Así que saquen papel y lápiz, les voy a dar las citas. Romanos capítulos 1 al 6 y luego los capítulos 10 y 11. ¿Qué es lo que pretendo que ustedes investiguen allí? En primer lugar, dejen que el Espíritu Santo les hable. Pero en Romanos van a darse cuenta ustedes de la condición en que vive la gente sin Cristo, del poder del pecado. Pero también se van a dar cuenta de la gracia de Dios y de la forma como la gente puede recibir esa gracia de Dios. Y de paso pueden recordar lo que ya Dios les ha dado en esa gracia. Y en los capítulos 10 y 11 se van a dar cuenta de la urgencia de predicar el Evangelio a nuestros conciudadanos. Así como Pablo luchaba y estaba dispuesto a morir y ser un hombre maldito si fuera posible para salvar a su propia nación. La palabra que hemos recibido hoy es una palabra para todos. Nadie puede escaparse. Todos estamos incluidos. Tu responsabilidad no es conmigo. Tu responsabilidad personal es con Dios y con la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, y con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo sí
quiere que yo evangelice, sí quiere que tú evangelices, y el Espíritu Santo que está dentro de ti está contristado porque no evangeliza. Cuando no lo hacemos, estamos en desobediencia y estamos contristando al Espíritu de Dios. En más de una ocasión, en un bus, en una reunión, hemos oído la voz de Dios, hemos sentido aquí dentro de nosotros que el Espíritu Santo nos está diciendo, abre la boca, y preferimos callar para no ser avergonzados. Quiere decir, nos amamos más a nosotros que a Dios, valoramos más a nosotros mismos, somos ególatras, nos rendimos culto a nosotros. Yo no quiero que se burlen de mí, yo no quiero hacer el oso aquí, yo no quiero que digan lo que quieran decir de mí, yo no soporto eso, porque no estamos dispuestos a sufrir hasta la muerte por causa de la predicación del Evangelio, porque no estamos comprometidos con el Señor. Tú y yo estamos obligados, como hijos de Dios, como esclavos de la justicia, como siervos del Espíritu de Dios, estamos obligados a abrir la boca y predicar el Evangelio. Estamos obligados por Dios, por la autoridad de aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Dile, Señor, aquí estoy.